Se apagó mi computadora, pero bueno, ya estamos de vuelta. Ok, a ver. ¿Ya ven la pantalla compartida, jóvenes? Ok. Bien. Entonces, nuevamente vimos también lo de los usos no consuntivos, que son aquellos donde pues el agua tiene un desvío mínimo, ¿no? Más que nada del cuerpo de agua. Y pues ahí sí hay algunos cambios en sus características físicas, químicas o biológicas, pero son bastante ligeros, ¿no? Y veíamos que pues el principal, como veíamos en nuestra aquí en nuestro diagrama, que el principal es la generación de energía hidroeléctrica. Los otros son bastante mínimos, por lo que no los mencionan aquí, pero sí es importante saber que hay otros usos no consuntivos, aparte de la energía hidroeléctrica, como lo son el uso recreativo turístico y la acuacultura, ¿no? Ok, y pues les hacía yo la pregunta, ¿no? De la clase pasada, de si notaban algún error aquí en la diapositiva, y pues les mencionaba, ¿no? Que el error es aquí en la diapositiva de en medio, ya que no, a pesar de que sí es un uso recreativo con el agua, esta agua fue extraída generalmente y muy posiblemente por medio de del entubado público, el abastecimiento público, y entonces y bueno, aquí se le agregan bastantes químicos y no va a volver de manera inmediata, va a tardar un buen rato en volver al cuerpo de agua original, su desvío no es mínimo, entonces no es un uso no consultivo, es un uso consultivo, solamente que y este uso consultivo es el de abastecimiento público, hay que dejarlo un poquito más claro, es el de abastecimiento público, y pues bueno, un uso consultivo, recreativo o turístico sería más bien nadar en un río, en un lago, el esquí acuático, ¿qué otra cosa? Acampar junto a un lago, pescar, ¿no? Y también pues está la acuacultura, donde vamos a tener nuestros criaderos de peces, o sí, de organismos acuáticos, donde sí se desvía ligeramente el agua, pero como tiene que estar corriendo constantemente, como comentaba uno de sus compañeros, pues bueno, regresa casi de inmediato, ¿no? O sea, no al mismo segundo, no a la hora, pero, o tal vez sí a la hora siguiente o al minuto siguiente, bueno, no al minuto siguiente, pero no tarda tanto, ¿no? No necesita pasar por todos otros procesos, ni o sea, por otras vías, ¿no? Ni por tanto tiempo para regresar al origen, de donde fue sacada. Bien, luego también vimos que a nivel nacional, las principales hidroeléctricas se encuentran en la zona de la frontera sur y el río Balsas. Las regiones hidroeléctricas administrativas principales son las de la frontera sur y río Balsas, que van a generar, bueno, donde se encuentran las principales hidroeléctricas. ¿Por qué? Porque son las que tienen más cantidad de agua, y gracias a la fuerza con que el agua cae, con que el agua se mueve, entonces es que podemos extraer, acumular esta energía, aprovecharla y pues convertirla en electricidad, ¿no? Porque recordemos, no es lo mismo energía que electricidad. Ok, y bueno,
el volumen concesionado para este uso a nivel nacional es más o menos de unos 64.6 mil millones de metros cúbicos, ¿no? Como les decía, está mal, es un 2, debe ser un 2, de los cuales se emplean anualmente cantidades variables, ¿no? No siempre se usa la misma cantidad de luz, pero pues ni siempre la misma cantidad de agua, pero más o menos es para darse una idea, ¿no? Ok. Después vimos cómo la política de la sostenibilidad hídrica ha evolucionado en nuestro país. Vimos que se le puede dividir en 3 etapas. A principios del siglo XX, entre los 90s y 80s y 90s, perdón, y a principios del siglo XXI, ¿no? A inicios del siglo XXI. Que, bueno, ya vamos para un cuarto de siglo. Y bueno, veíamos que la primera etapa, ¿no? Se dedicó más que nada a construir presas de almacenamiento, distritos de riego, acueductos y sistemas de abastecimiento de agua, En la segunda etapa, se enfocó más en la demanda y descentralización, es decir, la responsabilidad de proveer el servicio tanto de agua potable, alcantarillado y saneamiento se le confirió a los municipios, ¿no? Ya no fue nada más un solo organismo central en la capital, sino que o en la capital del estado o del país, sino que ya cada municipio va a ver cómo pues lo va a manejar, ¿no? Ok, y finalmente la tercera etapa se enfocó más a la sostenibilidad hídrica, ¿no? Es decir, que se verifique, ¿no? El aprovechamiento, el ordenamiento del acuífero y cuencas, la actualización metodológica del pago de derechos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, ¿no? Es decir, una administración eficaz, ¿no? Una administración que tenga más eficacia, que pueda, como recordamos, la sostenibilidad es aquella acción o aquellos principios para, lo que busca es satisfacer las necesidades actuales, sin poner en riesgo las futuras, ¿no? Entonces, pues aquí vamos a tratar, se enfoca en satisfacer las necesidades actuales de la sociedad y sin poner en riesgo o comprometer a las necesidades de las próximas generaciones, ¿no? Ahora, como nos hemos dado cuenta, a pesar de que hubo un enfoque en el país para cada etapa, no precisamente se han terminado de cubrir estas etapas, ¿no? Pero sí ha sido una buena parte. ¿A qué me refiero? Bueno, al día de hoy todavía hay muchos lugares que carecen de una red de abastecimiento público, alcantarillado, presas de almacenamiento, etcétera, ¿no? Entonces, hace falta también, no todos los municipios se han podido encargar de la mejor manera, etcétera, ¿no? Y finalmente, pues bueno, ya como es lo más actual, igual la sostenibilidad, pues apenas estamos, pues trabajando, ¿no? El país está trabajando en ello, porque pues es algo a lo que aspiramos llegar, pero todavía lamentablemente no hemos llegado, y más en estas épocas donde pues escasea muchísimo el agua, ¿no? Ok. Ahora, también vimos, un momentito, jóvenes, un segundo. Ya, gracias. Entonces, hay dos aspectos que debemos de considerar
en los escenarios futuros de México. Sí se supone que, pues bueno, estamos buscando la sostenibilidad hídrica, que todas las personas y todo nuestro país, ¿no? Tenga cubiertas sus necesidades sin poner en riesgo las futuras. Hay dos partes muy importantes que tenemos que tomar en cuenta de qué es lo que va a pasar con nuestro país. La primera es que va a haber, se predice, ¿no?, un incremento en la población y la concentración en zonas urbanas. Y la segunda es que los usos de agua derivados de este crecimiento de las actividades económicas, la segunda es que tratar de predecir los usos de agua que van a derivar de este crecimiento, ¿no? Tanto crecimiento en cuanto a población, de qué es lo que necesita, como en las actividades económicas que se van a dar por el crecimiento de la población, y que, bueno, van a afectar la cantidad de agua que se va a necesitar. Entonces, según las proyecciones de la CONAPO entre 2017 y 2030, o bueno, para 2017 y 2030, el país va a incrementar unas casi 14 millones de personas, 13.9, pero las tasas de crecimiento van a reducirse. Es decir, estuvimos viendo lo de del crecimiento poblacional, ¿no? Va a seguir creciendo, va a seguir habiendo mucha gente, pero ya no va a estar tan acelerado el crecimiento. Además, para el 2030, aproximadamente el 78.3% de la población se asentará en localidades urbanas. Es decir, la mayoría de la gente va a encontrarse en lugares donde hay más de 2.500 habitantes, ¿no? Recordemos que la parte rural es, para clasificarlo, digamos, aunque también se pueden tomar otras características, pero en este caso va a poner a las personas, a los lugares, a las regiones, ¿no?, a las poblaciones que tengan menos de 2.500 habitantes como una población rural, y aquellas que tengan más de 2.500 habitantes como una población urbana. Ok, y entonces llegamos a esta parte, ¿no?, donde veíamos algunas predicciones y sucesos de población que hemos visto y que obviamente van a impactar, ¿no?, en la cantidad de agua que se va a ocupar y el posible estrés hídrico que se pueda llegar a pueda llegar a ocurrir gracias a este crecimiento de la población, ¿no? Un segundito, déjenme tomar un traguito de agua. Ok, entonces, el proceso de crecimiento y concentración de la población urbana se ha venido dando en las denominadas zonas metropolitanas generalmente. Y en 2015 se definieron 74 zonas metropolitanas en nuestro país. De acuerdo con la CONAPO, en 2017 la población asentada en zonas metropolitanas fue de unos 77.5 millones de habitantes. Es decir, el 62.75% del total nacional. Es decir, más de la mitad de la población mexicana vive en una zona metropolitana, ¿no? Ok. Y para 2030 se espera que habiten más o menos unos 86.2 millones de personas, que va a corresponder más o menos otra vez al 62.7% de la población nacional. Entonces vemos que van a subir más o menos casi unos 10 millones de personas, ¿no? Ahora,
el impacto del crecimiento de la población en los recursos hídricos, disponibles de aguas superficiales y subterráneas, se ha venido observando a través del indicador de agua renovable per cápita. Es decir, para cada persona, cuántos litros de agua hay. Y nos va a decir entonces cuánta agua disponible, como les comentaba, hay por habitante y si es posible asociarlo con niveles de escasez y estrés. Entonces, se hace básicamente el cálculo de cuánta agua hay y cuántas personas tenemos. Y entonces cuánta agua le toca a cada persona y asociarlo con el estrés hídrico o no. Porque obviamente, aunque cada persona necesite, veamos, más de 1700 de agua por persona, pues bueno, no es asegurado que vaya a haber más de 1700, ¿no? Entonces, si tenemos menos, ya empezamos con condiciones, ya sea de estrés, que va entre los 1000 y los 1700, en condiciones de escasez crónica, cuando está entre los 500 y los 1000, y cuando decimos que hay escasez absoluta es cuando hay 500 nada más para cada persona de agua, ¿no? Entonces vemos aquí nuestras regiones hidrológicas y cómo se concentran nuestras áreas metropolitanas llenas de bastante gente alrededor de estas, ¿cómo se llama? De estas regiones hidrológicas, ¿no? Y bueno, vemos que más o menos aquí va de menos de 500,000 habitantes hasta más de 3 millones, ¿no? Y aparte, aunque, ¿cómo se puede decir? A pesar de que las poblaciones urbanas son aquellas donde hay más de 2.500 habitantes. Hay lugares en donde todavía se concentra más la población y por eso se le llama ¿cómo se le llamaba? De la zona metropolitana, ¿no? Y entonces, a pesar de que ellos sean menos de 500,000 personas, aún así pues siguen siendo muchísimas, ¿no? Aunque son lo menos de lo más, perdón, aquí, siguen siendo muchísimas personas. Y vemos que entre las regiones hidrológicas administrativas tenemos, por ejemplo, la región de Baja California Norte, la de la sur, y vemos que en el centro del país es en donde más se concentran las regiones y zonas metropolitanas. Sí tenemos algunas, por ejemplo, aquí en Oaxaca, tenemos varias en la península y algunas más en el norte, ¿no? Pero donde se concentran más en una poca área es en más o menos en el centro del país. A ver, un segundito, déjenme ver quiénes están aquí. Si ha entrado alguien más. Ok, Juana Luisa está intermitente, ¿no? Bien. Bien. Entonces, si una zona está muy poblada y hay poca agua, entonces digamos que empezamos a ir de una zona sin estrés a una zona donde primero hay estrés, luego la escasez es crónica, es decir, no sé, cada que sea cierta temporada o cada que pase alguna cosa,
o sea, estemos en algún momento, entonces pues va a haber escasez, ¿no? Y finalmente la de escasez absoluta, donde pues no hay prácticamente nada de agua, ¿no? Y bueno, es importante considerar el efecto de las actividades económicas de la población en los volúmenes concesionados para sus diferentes usos. Es decir, que pueden relacionarse con las aguas renovables mediante el indicador grado de presión. Y entonces viene siendo el porcentaje de agua concesionada respecto al agua renovable. Vemos aquí en esta gráfica cómo a nivel nacional la disminución esperada de agua renovable per cápita en el 2030 comparada con el aumento de volumen concesionada per cápita y el grado de presión. Y entonces tenemos aquí una gráfica donde vemos el año de 2017 a 2030, el metro cúbico por habitante por año. Y además, bueno, ¿de qué agua estamos hablando, no? Agua renovable por persona, volumen concesionado por persona y el grado de presión, ¿no? Aquí en verde vemos el grado de presión y vemos más o menos 3.656 litros de agua renovable por persona al año. Y va a ir disminuyendo a 3.553, a 3.406, a 3.285, ¿no? Y el número concesionado por persona, por habitante. Y vemos que al contrario, va subiendo cada vez un poquito más, pero va subiendo, ¿no? Del 711, perdón, aquí baja 708, luego vuelve a subir 713 a 721, ¿no? Ok, un segundo más, bueno, disculpen. Gracias, jóvenes. Aprovecho para comentar. Digo, no hay ningún problema, pero Liz tiene su cámara prendida. No hay problema si la tiene prendida, si quiere dejar así. Nada más le comento por si no estaba consciente de ello, ¿no? Ok. Entonces vemos que la línea verde es qué porcentaje de agua es concesionado respecto al agua renovable que hay. Y pues iba en aumento, ¿no? Porque vemos que si bien esto va siempre en decremento, y a veces sube, a veces baja, pues bueno, no baja mucho, y entonces vemos que hay cierto porcentaje de presión hacia hacia los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, básicamente, pues bueno, vemos aquí el agua renovable por región hidrológica, porque bueno, aquí nos habla pues a nivel nacional, ¿no? Y pues tenemos muchas regiones bastante diferentes entre sí, ¿no? Tenemos el norte del país, el centro del país, es decir, incluso en nuestro mismo estado, ¿no? Hay regiones del estado que tienen mucho más estrés hídrico que otros porque, bueno, también hablando de Oaxaca, ¿no? Es un estado bastante grande.
y pues tiene muchos climas, por lo que pues no es lo mismo, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas, pues vimos que sí se va como bien estresando cada vez un poquito más, hay un poquito más de presión en cuanto a la cantidad de agua. Y bueno, esto se hizo en más o menos en 2017, pero con datos de 2012. Habrá que ver cómo serían actualmente, ya que bueno, actualmente han cambiado mucho las condiciones climáticas. Como les comentaba anteriormente, ¿no? Se prevía que para 2050 todos estos cambios climáticos que estábamos viendo empezaron a ocurrir. Pero pues estamos en 2024, desde 2023-22 empezamos a ver esos cambios climáticos bastante fuertes, como van tomando fuerza. Entonces, pues bueno, esta era la predicción que se tenía. Veamos cómo va a irse comportando, ¿no? Ahora, en cuanto a regiones hidrológicas en el país, pues bueno, ya es diferente, ¿no? Aquí ya pues vamos viendo cómo cómo va a cambiar, porque como les comentaba, cada región va a ser diferente, ¿no? Tiene diferentes características tanto de población, que tantas personas hay, como de ¿cómo se llama? Como de cantidad de agua disponible, ¿no? Y entonces vemos aquí el agua renovable per cápita y grado de presión entre predichos para 2017 y 2030. Entonces, para 2017 tenemos que, bueno, primero tenemos aquí en nuestro mapa, ¿no? ¿Cuánta agua renovable hay para cada persona? Recordemos que aquí no hay estrés, aquí ya hay cierto estrés hídrico, aquí la escasez es crónica y finalmente aquí, ¿no? Es básicamente como dice acá, ¿no? Escasez absoluta, ¿no? Porque hay menos de 500 metros cúbicos de agua por persona al año, ¿no? Entonces, vemos aquí que para 2017 muchas de las regiones se encontraban pues sin estrés hídrico. La única región que encontramos ya en la escasez absoluta, pues es la región de donde está la Ciudad de México y el Estado de México, y vemos algunas regiones, ¿no? Donde pues bueno, agua renovable per cápita hay de 1000 a 1700 en algunas regiones, ¿no? Digamos que se va manejando bien. Ahora, si vemos aquí, nuevamente pues ya van cambiando, ¿no? Sin estrés hídrico, pues tenemos aquí la región que va en el sur de Oaxaca y de Guerrero, la región noreste de Oaxaca, la región baja de Veracruz, ¿no? Y Chiapas. Ellos no estarían con estrés hídrico. Con un estrés bajo tendríamos la península de Yucatán, ¿no? Y de ahí pasaríamos a un estrés medio, con nada más una región, pasando luego para un estrés alto en el norte del país y norte y centro del país, ¿no? Noreste del país. Y finalmente, otra vez, pues donde hay un estrés muy alto es pues en la zona de la capital del país, ¿no? Ahora, para 2030 las cosas cambian. Si nos damos cuenta, muchas regiones dejan de tener una cantidad de agua renovable por persona bastante, bueno, que no tenga estrés, ¿no? Digamos, esta región, esta también,
y esta cambian. Ahora pasan de más de 1700 a 1700 metros cúbicos de agua por habitante al año. Hay regiones que ya pasan a un grado de presión de estrés crónico, algunos del norte, y bueno, la Ciudad de México y el estado pues siguen en bastante estrés, ¿no? Ahora, en cuanto al grado de presión predicho para 2030, pues bueno, otra vez vemos ciertos cambios también ya. La Ciudad de México sigue como estaba. La península va a un grado medio. Pasa de un grado bajo a un grado medio. Se predecía que para estas tres regiones de Chiapas, Veracruz y Oaxaca, y un poco de Guerrero, no hubiera estrés, pero bueno, ya vemos que sí empieza a haber cierto estrés, ¿no? Y bueno, el resto siguiera con cierto grado de estrés, ¿no? Un estrés muy alto. Perdón, alto, no muy alto. Muy alto es el de la Ciudad de México. Entonces, estamos viendo aquí como ciertos predicciones que se van cumpliendo, lamentablemente incluso se van acelerando. En cuanto al agua disponible de nuestro país. Predicciones que se venían haciendo más o menos desde 2012-2017. Bien, entonces, vemos este problema, vemos que cada vez se concesiona más agua, que no se está cuidando. ¿Qué podemos hacer? Bueno, uno de los puntos importantes es la planeación hídrica nacional. Algo que podíamos hacer era la planeación hídrica nacional, donde se empezaron a implementar planes para tratar de mitigar estos posibles efectos, ¿no? O que estos efectos que se están prediciendo no sean tan graves, no rebasen lo que ya se predijo, ¿no? Entonces, según la Constitución de México, establece la planeación del desarrollo nacional como eje. La planeación del desarrollo nacional como eje que articula las políticas públicas del gobierno de la República, así como la fuente directa de la democracia participativa mediante la consulta de la sociedad. Entonces, el desarrollo nacional debe ser el eje para que de lo que se vaya a decidir en cuestión del gobierno, ¿no? Y entonces tenemos el Plan Nacional de Desarrollo, que iba a ir de 2013 a 2018, en PND, que va a establecer las metas nacionales y los grandes objetivos de las políticas públicas. También el esquema del Sistema Nacional de Planeación Democrática y el Programa Nacional Hídrico, PNH, que iba a ir del 2014 al 2018. Y que se deriva y está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo. Porque obviamente el agua es una parte muy importante para cualquier desarrollo y para cualquier ser vivo, básicamente, ¿no? El PNH, el Plan Nacional Hídrico, va a articular las políticas públicas del gobierno de la República en torno al sector hídrico y forma parte de la planificación y programación hídrica consignados en la Ley de las Aguas Nacionales. Ahora, la planificación hídrica es de carácter obligatorio para la gestión integrada de los recursos hídricos, la conservación de los recursos naturales, ecosistemas vitales y el medio ambiente, ¿no? Entonces, si no planificamos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y no nada más en la parte hídrica, sino en otros aspectos que pueden afectar esta parte hídrica, hay que pensarlo mejor, ¿no? Se tiene que pensar en torno a ello y cómo algunas acciones que podrían parecer soluciones tienen consecuencias o podrían tener consecuencias más graves, ¿no? Entonces, el Programa Nacional Hídrico fue desarrollado con la colaboración y aportaciones de instituciones dependientes, de expertos, así como la consulta pública realizada en foros regionales para
para que con participación de usuarios, académicos, organizaciones sociales, comunicadores, legisladores y estudiosos del tema. A esto que nos recuerda básicamente a la cogestión, ¿no? Porque aquí habla de usuarios, es decir, aquellos que van a hacer el manejo del agua, como académicos, organizaciones, comunicadores, legisladores y estudiosos del tema, que serían los que tratarían de llevar a cabo la gestión. Y entonces aquí en la cogestión, recordemos, es la combinación de ambos para que podamos hacer más eficaz los procesos, ¿no? Y así. No redoblemos esfuerzo. Bueno, no hagamos el doble de esfuerzo en vano. Y bueno, ok. Bueno, aquí vemos una pequeña imagen de una planta potabilizadora en Villa Allende, de Los Berros, que es ahí más para el centro de nuestro país. Permítanme un segundo. Ya, gracias, jóvenes. Ok, vamos bien hasta aquí. ¿Alguna pregunta, comentario? Ahorita, pues bueno, estamos viendo cómo se han manejado las cosas más o menos a grandes rasgos en el país, qué políticas públicas se han ocupado, basándose en qué datos, ¿no? Y en qué predicciones se han tenido que usar se han tenido que implementar ciertos planes, ¿no? Pero bueno, ¿alguna duda o comentario, jóvenes? Ok, bueno, continuamos. Entonces, aquí también tenemos, ¿no? Cómo se va a alinear el plan nacional de desarrollo con el plan nacional hídrico. Cómo se planea alinearse. Por medio de 5 lineamientos rectores de este último, articulados a través de las reformas y modernizaciones propuestas del sector hídrico para los 6 objetivos del Plan Nacional Hídrico. Ok. Ok, entonces tenemos que el Plan Nacional de Desarrollo del 2013 a 2018 va a ser llevar a México a su máximo potencial, ¿no? Ese era el plan. Ok, y buscaban un México en paz, incluyente, con educación de calidad, próspero y con responsabilidad global, ¿no? Ok, entonces, y el Plan Nacional Hídrico buscaba lograr la seguridad y sostenibilidad hídrica de nuestro país. ¿Por medio de qué? De estos lineamientos, como que el agua va a ser un elemento integrador de los mexicanos, el agua como elemento de justicia social, la sociedad informada y participativa para desarrollar una cultura del agua, el agua como promotor del desarrollo sustentable y México como referente mundial en el tema del agua, ¿no? Ahora, ¿con qué reformas? Bueno, con el marco jurídico del agua, el marco institucional del sector público del agua, el sistema financiero del agua, la planeación hídrica y el sistema de gestión de recursos humanos del agua. Ok. Ahora, en cuanto a qué es lo que buscaba modernización, bueno, en las políticas públicas en materia de agua y gestión, en el sistema de medición de agua,
en los sistemas de información del agua, en el sistema de gestión de proyectos y procesos del agua, la gestión integrada de los recursos hídricos, la GIRH, de la que hablamos en otras clases, el liderazgo de México en el contexto internacional, sistemas de investigación científica y tecnológica del agua, y finalmente estrategia nacional de adaptación al sector agua ante el cambio climático o variabilidad climática, ¿no? Bien, entonces, ¿cuáles eran los objetivos? Bueno, fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones, fortalecer el abastecimiento de agua y acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, incrementar las capacitaciones técnicas y científicas, además de tecnológicas, del sector, asegurar el agua para el riego agrícola, energía, industrial, turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable, y consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia del agua, ¿no? Todo esto pues sí suena bastante maravilloso, bastante necesario. Ahora, bueno, ¿cuál es el asunto aquí? Pues es que sí es bastante complejo llevar a cabo todos los objetivos, ¿no? A nivel nacional, ¿no? Por lo menos. Además de que, ¿por qué? Porque hay bastante corrupción, hay ciertas prácticas bastante ilegales todavía, ¿no? Seguimos hablando nuevamente de estas casos bastante tristes como el de Chiapas, ¿no? Pero, pues bueno, esos son los objetivos, los planes que había en el Plan Nacional Hídrico del 2014 al 2018. De lo cual, pues bueno, ya sabemos que tienen unos 6 añitos, ¿no? Bueno, pues estos eran los objetivos, cómo se iban a hacer, cómo se va a llegar, ¿no? Y ahora, ¿cómo íbamos a saber que el plan hubiera estado funcionando o no? Bueno, mediante indicadores de seguimiento y la evaluación de impactos del Plan Nacional Plan Nacional de hídrico, ¿no? Disculpen. Ok. Entonces, teníamos 8 indicadores propuestos para el seguimiento y evaluación de estos impactos para este plan, ¿no? Y tenemos aquí el objetivo, que eran estos 8, y los indicadores que nos iban a decir si estaban funcionando o no, o más o menos. Entonces, para fortalecer la gestión integrada y sustentable del agua, teníamos el Índice Global de Sostenibilidad Hídrica. Para incrementar la seguridad hídrica ante sequías e inundaciones, teníamos 3 indicadores. Teníamos el Decreto de Reserva de Agua para Uso Ambiental formulados, la población y superficie productiva protegida contra inundaciones, y el programa de manejo de sequías elaborados y aprobados por consejos de cuenca. El tercer objetivo era fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. ¿Qué índice nos iba a decir si estaba funcionando? El índice global de acceso a los servicios básicos del agua. Para incrementar las capacidades técnicas, científicas y tecnológicas del sector, tendríamos que usar el indicador de la influencia del desarrollo tecnológico del sector hídrico en la toma de decisiones. ¿Qué tanto estaba desarrollado esta parte y qué tanto sí estaba utilizándose el desarrollo de la parte tecnológica y científica en tomar decisiones acerca de qué es lo que se iba a hacer con el recurso, ¿no? O lo que interviniera con el recurso. Ok, asegurar el agua para el riego. Bueno, el otro objetivo era asegurar el agua para el riego agrícola, para la energía, para la industria, para el turismo y otras actividades económicas y financieras de manera sustentable. Bueno, el indicador iba a ser la productividad del agua en el distrito de riego, donde se calcularía kilogramos obtenidos por metro cúbico, ¿no?
Y finalmente, para consolidar la participación de México en el contexto internacional en materia del agua, teníamos proyectos de cooperación internacional atendidos, ¿no? ¿Cuántos de estos proyectos, aparte de haber sido firmados, de haber sido hechos, sí se atendieron y se cumplieron? Ok. Sí, ya nos da tiempo. Ahora, en cuanto a la gestión del agua, porque esto es a nivel nacional, como se está mencionando, tenemos datos relevantes en cuanto a la gestión de Oaxaca. Les voy a pasar el archivo, déjenme lo encuentro otra vez, del que nos basamos para esta presentación, porque vienen datos de todos los estados, ¿no? Ahorita pues nos estamos enfocando en Oaxaca, yo sé que tienen o tenían compañeros de otros estados, y pues bueno, siempre es bueno pues tal vez un poco ver cómo los demás hacen las cosas para pues poder aprender de ellos, ¿no? Tanto de sus errores como de sus aciertos. Bien, aquí nos pone, bueno, a Oaxaca. Y pues bueno, datos de contexto, datos importantes. ¿Cuántos municipios tiene? 570. Recordemos que somos el estado con más municipios. Y el número de zonas metropolitanas son 2, ¿no? Hace rato estábamos viendo las regiones hidrológicas, pero zonas metropolitanas en el estado como tal son 2, ¿no? Porque hay 3 regiones hidrológicas que intervienen aquí. Bueno, entonces, para la población proyectada para 2017, teníamos que se proyectaba que el 48% fuera urbana y el 51% rural. Esto es importante también verlo, porque si nos damos cuenta, hace rato que estábamos viendo la población rural y urbana en México, pues la mayoría era urbana, más del 60% en general, pero en cuanto a Oaxaca, la mayor cantidad de población es rural, ¿no? Y bueno, para proyectada para 2030, pues vamos a pasar de unos 4.061.000 habitantes a 4.293.000 habitantes, ¿no? Esto es zona regional. En cuanto a zonas metropolitanas, bueno, tenemos ya que el 21% iban a pertenecer a zonas metropolitanas para 2017 y el 21 también para 2030, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a datos de agua renovable, que tenemos aquí. Bueno, la precipitación normal anual más o menos que hubo de los 80 al 2010 eran más o menos 977 milímetros, ¿no? Recordemos que estos milímetros es cuánta agua va a estar cayendo diario, la promediamos, la sumamos y vemos cuántos milímetros van a caer al año. Entonces, en esos 30 años más o menos fueron unos casi 1000 milímetros, ¿no? 977 milímetros por año. Ahora, el escurrimiento medio superficial en el 2017 fueron de unas 54.554 hectáreas cúbicas por año. Número de acuíferos teníamos, se calculaban 21. La recarga media de los acuíferos iban a ser más o menos unas 1.347 hectáreas por año, hectáreas cúbicas. El agua renovable entonces para Oaxaca iba a ser de unas 55.000, casi 56.000 hectáreas cúbicas al año, ¿no? Ahora, por persona, al año en 2017 se calculaba que hubiera unas 13.764 metros cúbicos por habitante por año. Y para 2030 unas 13.020 metros cúbicos de agua por habitante por año,
¿no? Pero si nos damos cuenta, esto habla para todo el estado. Ahora, ¿qué tanto? Porque aquí dice que hay un grado de presión sin estrés para ambas fechas. ¿Qué tan cierto es para todo nuestro estado? Pues habría que ver a las fechas actuales, ¿no? Ay, caray. Ok. Entonces, para 2017, teníamos que el 77% del uso fue agrícola, el 20% para el abastecimiento público, el 3% para la industria autoabastecida y no teníamos nada en el 2017 de agua utilizada para energía eléctrica, ¿no? Para la producción de energía eléctrica, ¿no? Ok. Entonces, más o menos eran unos 1045, me parece que son hectáreas cúbicas para la parte agrícola. La mayoría venía de agua superficial. El único que viene casi siendo de la misma cantidad es para el abastecimiento público. Y para la industria autoabastecida, pues bueno, la mayor parte del agua viene de lugares subterráneos. Y bueno, para usos no consultivos, las hidroeléctricas se les ha concesionado en Oaxaca unas 16,869 hectáreas cúbicas por año, ¿no? Ahora, en cuanto a conservación ecológica, hasta ese entonces no se había concesionado nada de ningún porcentaje, ¿no? Ok. Bien, y aquí vemos un pequeño mapa, ¿no? Bueno, donde está nuestro Oaxaca, en el país, ¿no? Y bueno, aquí habla de las presas principales. Tenemos la de San Marcos Arteaga. Nuestros ríos principales, el río Balsas, el Quetzala, el Verde, el de Papaloapan, el de Coatzacoalcos y el de Tehuantepec, ¿no? También tenemos la presa del Marqués. Y tenemos nuestras zonas metropolitanas. Aquí la de Oaxaca y la de Tehuantepec. Y bueno, básicamente podemos ver aquí algunas los distritos de riego principales, ¿no? Estos dos. Y localidades urbanas, vamos a borrar por acá, se ven muy poquito, pero son estos puntitos naranjas, ¿no? Por aquí, por acá. También hay otras presas principales que no mencioné, como Temazcal y Cerro de Oro. Okay. Ahí. Ahora, distritos de riego tenemos entonces 2. Y en superficie, en cuanto a hectáreas, tenemos más o menos unas casi 50,000 hectáreas, ¿no? Puestas para distritos de riego, ¿no? Para las principales presas de almacenamiento, tenemos que son 4, nuevamente, la de San Marcos Arteaga, Temazcal, Cerro de Oro y el Marqués. Y el volumen que se almacenó más o menos al 31 de diciembre de 2017 fueron unas 8,490 hectáreas cúbicas, ¿no? Ok. Ahora, en cuanto a las plantas municipales en 2017, tenemos las potabilizadoras y las de tratamiento. Tenemos 16 plantas en operación.
y la capacidad que tienen más o menos en conjunto son de 1.52 metros cúbicos por segundo. Y lo que se ha procesado son en 0.95 metros cúbicos por segundo. Ahora, recordemos que esto del caudal, metros cúbicos por segundo, es como medimos la cantidad de agua que está pasando, ¿no? Es... esto. Acá. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo lo de los aforos volumétricos? Bueno. Cuando medimos el caudal, ¿no? Cuando lo medimos, cuando viene en el cuerpo de agua, pues bueno, vemos cuántos metros cúbicos por segundo, volumen por tiempo, van a salir y están siendo procesados. ¿Qué tanta agua está siendo procesada, no? Ahora, en cuanto a plantas industriales, porque estas serán municipales, tenemos en operación 23, donde la capacidad instalada es de 3.39 metros por segundo y el caudal procesado es de 3.07. Ok. Ahora, la calidad de agua superficial en 2017, bueno, falta que veamos este tema de algunos indicadores de la calidad de agua, ¿no? Entre oxígeno disuelto y otros, ¿cómo se llaman? Otros compuestos que vamos a ver en la próxima clase, o dentro de 2 clases. Pero bueno, aquí son algunos indicadores de la calidad de agua que vamos a ver más adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos viendo esto de los ciclos biogeoquímicos, no sé si recuerdan, estuvimos viendo la parte en el ciclo del fósforo y del azufre, del fósforo y de... ¿Cuál otro? Bueno, del fósforo y el otro elemento limitante que no me acuerdo ahorita cuál es. A ver, ¿quién se acuerda cuál es el otro elemento limitante de las plantas? A ver, ¿quién se acuerda? En lo que busco cuál era, en lo que me acuerdo cuál era. ¿No? ¿Nadie se acuerda? Era el nitrógeno. Bueno, cuando estuvimos viendo esto de la ley del mínimo, ¿se acuerdan más o menos? Que las plantas, potasio, era nitrógeno, pero el potasio también es alguno del... Sí, no se encuentra tan restringido, aunque sí podría ser. Pero muchas gracias, Carla. Sí, recordemos que esto del elemento limitante es en donde, pues bueno, las plantas o cualquier organismo viviente necesita algunos nutrientes para crecer y para reproducirse. Entonces, el elemento limitante es el elemento que se encuentra en menor cantidad y hace que la planta o limita el crecimiento de la planta.
por eso nos ponen estatinas, ¿no? Digamos que la planta es la cantidad, aquí el agua que está subiendo, el agua representa el crecimiento de la planta, pero si vemos aquí el nitrógeno llega hasta aquí, entonces el elemento limitante va a ser el tope hasta donde va a crecer la planta, o la velocidad de crecimiento de la planta o de reproducción, dependiendo del elemento que se encuentre menos disponible, ¿no? Entonces, yendo a esta parte, cuando estuvimos viendo esto del elemento limitante y de la contaminación del agua, ¿no? De la eutrofización, donde, pues bueno, ya tenemos demasiados nutrientes, entonces hay tantos nutrientes que las algas crecen desorbitadamente, pero al crecer demasiado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, los procesos de vida no se llevan a cabo de manera tan natural, es decir, no los depredan lo suficiente, no se descomponen de manera adecuada, y no están siendo procesados de manera adecuada. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues bueno, que se empiezan a generar toxinas, eutrofización, y se va acabando el oxígeno. Y este oxígeno es uno de los puntos principales que se utilizan para medir la calidad de agua. Entre más oxígeno tenga, generalmente se piensa que el agua pues tiene una mejor condición. ¿Por qué? Porque además si hay mejor oxígeno es más posible que vivan más organismos. No es 100% lo único que puede decirnos si está bien o está mal, ¿no? Pero es un buen indicador. Ok. Bien. Ahora, en cuanto al uso de agua en la zona estatal y las zonas metropolitanas, en 2017 tenemos... bueno, esto ya lo habíamos visto, perdón. ¿Cómo es la variación esperada de los indicadores de disponibilidad y uso de agua? Entonces vemos cuánta agua renovable por persona al año tendríamos para Oaxaca del 2017 al 2030. Y el volumen concesionado por persona al año. Y ahora, ¿cuánto sería el grado de presión? Y a pesar de que aquí nos dice que no hay mucha presión para Oaxaca, etc., vemos, sí podemos ver cómo sí incrementa desde 2017 hasta 2030 posiblemente, bastante, ¿no? Ok. Aunque, pues bueno, todavía no nos menciona que llegue a un grado de estrés bajo, ¿no? No según los estándares, pero bueno, estos eran predicciones, ya estamos en 2025, y pues bueno, en muchas regiones del estado, porque aquí habla del estado en general, sí podríamos decir que hay cierto estrés, bastante estrés hídrico, ¿no? Ahora, según la distribución de sitios por indicador de clasificación, pues bueno, esto es igual de la calidad de agua, lo vamos a ver más adelante. Ok. Pero bueno, rápidamente vemos aquí, ¿no? Que hay varias partes que están fuertemente contaminadas, pero también tenemos zonas con una calidad de agua excelente, ¿no? Es bastante variable en nuestro estado. Y bueno, aquí hay ya sitios de monitoreo, nos hablan de sitios de monitoreo, que son 240 sitios en nuestro estado para monitorear la calidad del agua, ¿no? Y pues bueno, toda el agua que se está monitoreando es agua dulce, no hay nada monitoreando la parte marítima. Y finalmente para el 2015 el porcentaje de cobertura tenemos que en agua potable a nivel estatal
el 86.88% de las personas tiene acceso, de los cuales para la parte urbana el 91.64% tiene acceso y la parte rural el 82.42%, ¿no? Lo ideal obviamente sería el 100%, pero pues ahorita todavía no ha sido posible, ¿no? Ahora, de esta agua, ¿cuál ha sido? Una cosa es que el agua potable esté accesible y otra es que sea entubada en vivienda o predio. Y bueno, tenemos un porcentaje un poquito menor, pero casi igual. Y bueno, en cuanto al alcantarillado, sí cambió un poquito más la cosa, ya que a nivel estatal el 73.38% de las personas tienen acceso al drenaje. Y en la zona urbana, pues bueno, está el 89.51% bajo. Y pues bueno, a nivel rural baja mucho más, ¿no? El 58.24%. Ok. Bien. Ahora, ya para cerrar la clase de hoy, vemos aquí un pequeño mapa para 2019 del parámetro global de estrés hídrico por provincia, estado, región, ¿no? Y entonces vemos como en 2017 el parámetro hídrico de estrés hídrico, vemos que pues la mayor parte de América Latina, parte de Canadá, un poco de México y América Central, parte del norte de Euroasia, un poco de África, y las regiones que van entre Asia y Oceanía no están en un estrés hídrico muy grande, es bastante bajo, pero vemos cómo se contrasta de inmediato, muchas veces no de manera gradual, a un estrés hídrico extremadamente alto, ¿no? Si nos vamos aquí a México, por ejemplo, tenemos partes que tienen un estrés bajo. Perdón, Oaxaca entra aquí en un estrés bajo mediano. Disculpen. Luego pasamos para unas pocas regiones que tienen un estrés mediano alto. Y tenemos bastantes regiones, más que nada del centro al norte del país, con un estrés alto y extremadamente alto, ¿no? Y vemos, lamentablemente, que si lo vemos aquí a nivel mundial, más o menos, híjole, un tercio, un cuarto de nuestro planeta está en un estrés alto o extremadamente alto de estrés hídrico. Entonces, sí es bastante alarmante saber qué es lo que está pasando con nuestro planeta. Tal vez a nivel regional más o menos nos estemos salvando, pero pues como vimos anteriormente en los ciclos biogeoquímicos y en la parte del clima, todo tiene que ver con todo. Entonces, pues bueno, nuevamente no es para deprimirnos, ¿no? Pero es importante saber en qué condición estamos, ¿no? Para no, es como saber que nada más tenemos 100 pesos, ¿no? Con nosotros, ¿no? Y es para no estar pensando, no, pues traigo 1,000 pesitos, ¿no? Para gastar, me vengo un poco holgado, ¿no? No estamos holgados, lamentablemente. Bueno, ¿y qué países corren mayor riesgo de quedarse sin agua? Bueno, este es un mapa con los niveles de vulnerabilidad en estrés hídrico del mundo, según la proporción de agua utilizada anualmente con respecto al suministro disponible, y este es un mapa basado según la Ecological Threat Register en 2020, ¿no? Y entonces tenemos lugares donde están en una vulnerabilidad muy baja, ¿no? Canadá, Brasil, algunos lugares de América Latina, algunos de África, pocos de Europa, casi ninguno en Asia, Medio Oriente ni se diga.
Y en Australia, pues tampoco, ¿no? En Oceanía, perdón, tampoco. Ahora, México, ¿dónde se encuentra? En un muy alto nivel de vulnerabilidad, ¿no? Y vemos también, pues, que tenemos regiones, de África, bastante vulnerables, ¿no? África, Medio Oriente y el sur de Asia, bastante vulnerables, ¿no? Extremadamente vulnerables, lamentablemente. Y también, pues, es de reconocer que aquí hay grandes urbes y grandes lugares donde hay procesamientos industriales bastante grandes o donde su clima, ¿no? Sus condiciones climatológicas pues son un poco más delicadas y es importante pues conocerlas y saber que pues no pueden estar tan holgados como otras partes. Si nos damos cuenta, aquí se encuentran nuestros grandes desiertos, por lo que también somos bastante vulnerables a quedarnos con un estrés hídrico bastante fuerte. Si nos damos cuenta, los que no están en una vulnerabilidad tan alta es donde se encuentran las selvas, ¿no? O los bosques. Y aún así hay lugares en donde también hay bastante vulnerabilidad y no se encuentran ni en una selva ni en un bosque, ¿no? Bueno, aquí sí hay algunos desiertos, ¿no? Ok. Bien, hasta aquí vamos bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta, comentario? Ok. Bueno. Pues bueno, esta parte es un poquito, tal vez un poco menos dinámica, hablar de las políticas, etcétera. Y pues bueno, vamos a comenzar en la próxima clase a ver algunos parámetros importantes para saber la calidad del agua, pues de nuestros cuerpos de agua, ¿no? Ok. Pues bueno, como les comentaba, esta clase pues se grabó para que sus demás compañeros lo puedan ver en caso de que la consulten. Y pues bueno, vamos a dejar la clase hasta aquí. Les agradezco mucho su asistencia. Espero que tengan un excelente fin de semana. Cuídense.